Hola jóvenes de 10º grado de ICEMED Dr. Ramón Rosa. En la asignatura de Matemáticas 2 vamos a finalizar la clase esta semana con el tema Gráfica de funciones algebraicas racionales. Si ustedes lo recuerdan, en la última asignación estudiamos las expresiones algebraicas racionales, como sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Pero en esta semana vamos a aprender a graficarlas. Iniciemos comparando estas gráficas. Si ustedes observan, esta gráfica pertenece a una función cúbica, o sea, una función en donde el polinomio tiene como su mayor exponente el 3. Ahora, esta del inciso B es una parábola y pertenece a una función cuadrática, o sea, una función que tiene como exponente el 2. Esta que tenemos acá es una función lineal, la más sencilla, y su función está formada por un polinomio que tiene como mayor grado el 1. Es por eso que ahí solo vemos la x a la 1. Pero ahora, la gráfica del inciso D y la gráfica del inciso E son funciones nuevas, son gráficas nuevas. Y estas ambas pertenecen a funciones racionales, o sea, funciones que están formadas por una expresión algebraica racional. Veamos entonces la definición de una función racional. Una función de la forma f de x igual a g de x sobre h de x, donde g de x y h de x son polinomios, es llamada función racional. Aquí hay un error, aquí tendría que ser h de x no es el polinomio de grado 0. O sea, ¿qué significa esta definición? Que nuestra función racional va a estar formada por un polinomio tanto en el numerador como en el denominador. Y en el denominador no debemos de tener una función de grado 0, o sea, no debemos de tener un número como el 1, como el 2, como el 3, sino que ahí debemos de tener un polinomio de grado mayor que 0. Por ejemplo, en el denominador podemos tener un polinomio de grado 1, o sea, un polinomio lineal, uno cuadrático, pero jamás uno de grado 0. Y es muy importante que para poder estudiar las funciones racionales, primero estudiemos qué son las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Vamos a iniciar con la asíntota vertical. La recta x igual a, o sea, x igual a un número, es una asíntota vertical de la función si f de x cuando tiende al infinito positivo o f de x cuando tiende al infinito negativo, entonces, o cuando x tiende a positivo o a por la derecha o a tiende a por la izquierda. Esta definición es un poco compleja, pero al ver un ejemplo yo sé que ustedes la verán de forma más sencilla. Tenemos aquí entonces el ejemplo 1. La siguiente gráfica corresponde a la función f de x igual a 2 sobre x menos 1. Aquí está la gráfica. Ustedes pueden observar esta gráfica de esta función racional. Y esa línea punteada que ustedes ven ahí tiene un significado. Vamos a ver, pero primero, el denominador de esta función es x menos 1. Ese es el denominador, x menos 1. Y es 0 cuando x vale 1. O sea, ¿qué significa esto? De que el denominador se nos va a hacer 0 cuando la variable x tome el valor de 1. ¿Por qué? Porque si en vez de la x nosotros colocamos el número 1, entonces ahí tendríamos una resta. 1 menos 1, ahí se nos haría 0. Entonces, podemos observar que cuando x tiende al número 1, pero por los negativos, por eso tenemos ahí x tiende al 1 y tenemos un menos en la parte de arriba. Eso significa que cuando x tiende al número 1 por los números negativos o por la izquierda, entonces
la función, o sea, la gráfica tiende a los negativos. Y lo observamos acá. Observen que cuando x, o sea, los valores en el eje X se van acercando cada vez al número 1, pero por el lado de los negativos, entonces nuestra función tiende hacia el infinito negativo, o sea, hacia los números negativos. Pero recuerden que la función es el eje Y. Y cuando X tiende siempre al número 1, pero por la derecha, o sea, por los positivos, entonces la función, o sea, Y, tiende a el infinito positivo. Observémoslo. Cuando los valores en el eje X se acercan al número 1 por la derecha, o sea, por los positivos, entonces la función, o sea, los valores del eje Y, van aumentando o tienden al infinito positivo. Entonces, ¿qué significa eso? De que todos los valores como que giran en torno al número 1. Y recordemos que ese número 1 es el que nos hace 0 el denominador en la función. Por lo tanto, ese número 1, a ese número 1 se le llama la asíntota vertical. Y en otras palabras, esta asíntota vertical es un valor prohibido, es un valor que la gráfica jamás lo va a tocar. Se va a acercar mucho al número 1, pero jamás la gráfica va a tocar el número 1 en el eje X. Y aquí observamos entonces que esta línea punteada es la asíntota vertical. Veamos otro ejemplo. Determine las asíntotas verticales de las siguientes funciones. La primera, negativo 4 sobre x más 3. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a fijarnos en el denominador, porque recuerden que las asíntotas verticales son los valores prohibidos, o sea, los números que nos hacen 0 el denominador. Entonces, ese x más 3 lo vamos a igualar a 0, porque así vamos a poder encontrar qué número nos hace 0 el denominador. Y al despejar, o sea, al pasar ese más 3 al otro lado, nos queda x igual a menos 3. ¿Qué significa esto? Que este menos 3 nos hace 0 el denominador. ¿Por qué? Porque si sustituimos, o sea, si en vez de x colocamos negativo 3, entonces aquí tendríamos 0. Por lo tanto, la asíntota vertical de esta función es x igual a negativo 3. Observemos la gráfica. Esta es la gráfica de esa función racional. Y la asíntota vertical la estoy representando con esa línea punteada en rojo. Y ahí ustedes pueden observar el negativo 3, que es el valor que acabamos de encontrar. Entonces este negativo 3 es un valor prohibido, es una asíntota vertical, un valor que la gráfica jamás lo va a tocar. Veamos ahora otro ejemplo. 5x sobre 2x más 1. Recuerden, nos vamos a fijar en el denominador, 2x más 1. Lo igualamos a 0 y empezamos a despejar. Primero ese más 1 lo pasamos al otro lado restando y luego ese 2 lo pasamos al otro lado dividiendo porque estaba multiplicando. Por lo tanto, ahora nuestro valor prohibido, o sea, nuestra asíntota vertical es x igual a negativo 1/2. Observemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica del inciso B y ustedes pueden observar que la asíntota es negativo 1/2 y está representada en una línea punteada en azul. Y es vertical, entonces ustedes pueden ver ahí la línea vertical. Ahora, el otro concepto que debemos de estudiar antes de hacer la gráfica de una función racional es la asíntota horizontal. La recta y igual a c, o sea, aquí en la asíntota vertical era una recta en x, pero la asíntota horizontal es una recta en y. Es una asíntota horizontal de la función si la función
tiende a C, o sea, tiende a un número, cuando X tiende al infinito positivo o cuando Y tiende al infinito negativo. Vamos a ver cómo determinamos las asíntotas horizontales, porque en esta cuesta un poquito más. Bueno, la primera parte no quiero que se enfoque mucho en ese montón de números, simplemente es como la función, o sea, la función siempre va a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Y este polinomio pues está expresado por un coeficiente A, B, C. En este caso tenemos un coeficiente A en el numerador, un coeficiente B en el denominador. Vamos a tener siempre una variable X y exponentes, que en este caso los exponentes los está representando con la letra N y la letra M. N en el numerador y M en el denominador. Entonces vamos a tener tres casos para determinar asíntotas horizontales. El primer caso, el número 1, si N es menor que M, o sea, si el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, entonces Y, o sea, la asíntota horizontal, será el eje X. El caso número 2, si N es igual a M, o sea, si el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, entonces Y será igual a sub N sobre B sub M. ¿Qué significa esto? Que nuestra asíntota horizontal será el cociente o la división de los coeficientes del numerador y del denominador. Ojo, del primer término del numerador y del denominador. Ya vamos a ver ejemplos para que entiendan mejor. Y el tercer caso es si N es mayor que M, o sea, si el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador, entonces en este caso no hay asíntotas horizontales. Veamos los ejemplos que nos ayudarán a entender cómo determinar las asíntotas horizontales. El inciso A, nuestra función es 1 sobre 4x menos 9. Entonces, ¿cómo determinamos las asíntotas horizontales? Aquí no solamente nos vamos a fijar en el denominador, sino que también en el numerador. Veamos este numerador. El numerador es 1. Y 1 entonces tiene un exponente 0, porque no aparece, o sea, ahí ni siquiera tenemos variable. Esto significa que el exponente en el numerador es 0. Ahora observemos el denominador. El primer término en nuestro denominador es 4x y no aparece exponente, pero como sí está la x, entonces el exponente aquí es 1. Entonces recordemos, en el numerador el exponente es 0 y en el denominador nuestro exponente es 1, lo que significa que el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. Entonces aquí tenemos el caso 1. Que N es menor que M, o sea que el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. Entonces aquí nuestra asíntota horizontal Y será igual a 0, o sea nuestra asíntota horizontal será el eje X. Y podemos observar aquí la gráfica de esta función, la gráfica de la función 1 sobre 4x menos 9, está ahí la gráfica en verde, y la asíntota horizontal será el eje X, o sea, con Y igual a 0. El eje X, ahí lo pueden observar ustedes, está señalado con esa flecha. Veamos ahora otro ejemplo para determinar asíntotas horizontales. Nuevamente nos vamos a fijar en el primer término del numerador, que aquí es 5x a la 1, o sea, el exponente aquí es 1, y en el denominador, que tenemos 3x, el exponente también es 1. Entonces aquí tenemos el caso 2, que el exponente tanto en el numerador como en el denominador son iguales, 1 y 1 en este caso. Entonces nuestra asíntota horizontal estará determinada
por el cociente, o sea, por la división de los coeficientes del numerador y del denominador. Entonces, si ya lo relacionamos con nuestro ejercicio, entonces tendríamos que y es igual a sub n sobre b sub m. ¿Quién es a sub n? Es el coeficiente del primer término del numerador, que en este caso es 5. Y b sub m es el coeficiente del primer término, en este caso del único término del denominador, que es 3. Y al dividir 5 entre 3 obtenemos 1.6. Veamos la gráfica de esta función y observen que ahí sí tenemos señalada con una línea punteada la asíntota horizontal, que esta es paralela o como en la misma dirección que el eje X, y en este caso es 1.6. Entonces ahí la tenemos señalada. Nuestra gráfica jamás va a tocar esa asíntota horizontal. Bueno, entonces voy a llegar hasta aquí en esta parte del video, y en otro voy a continuar con los pasos para trazar una función racional y un ejemplo.